levantar tus brazos al cielo. Aleluya. 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 Levanta tus brazos al cielo y adórale a Él. No hay mejor lugar que estar en la presencia del Señor. No hay mejor lugar que estar a los pies de Cristo. Y a Él nos rendimos. Y a Él le damos gloria. Y a Él le damos honra por permitirnos estar en la presencia de Dios. Por permitirnos estar a los pies de Cristo. Por permitirnos estar con Él siempre. A Él sea la gloria. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en tus pies. Por permitirnos estar en tus pies. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, Señor. Bendiga el nombre del Señor. Vamos, iglesia. Bendiga el nombre de Dios. Dígale: bendito tu nombre. Bendigo tu nombre, Jesús. Bendigo tu nombre, Rey eterno. Bendigo tu nombre, Padre. Bendigo tu nombre, bendigo tu nombre, bendigo tu nombre. A ti damos gloria. A ti damos honra. A ti damos poder, dominio, majestad. Tuya es la autoridad. Tuyo es todo poder, Señor. Vamos, iglesia, adoremos al Señor. Vamos a adorar al Señor. Aquí no hay tiempo. Señor, permítenos permanecer siempre a tus pies. Que nunca haya vanagloria en nosotros. Señor, que no haya altivez en nosotros. Que siempre tengamos la humildad suficiente para arrojarnos a tus pies, Señor,
y para desde allí adorarte, bendecirte, contemplar tu hermosura, contemplar tu presencia. Señor, sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Sabemos que en tu presencia todo es posible y hay plenitud de gozo. Bendecimos tu nombre en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle aplauso al Señor. Aleluya. Puede tomar su asiento. Pido a los niños que salgan al salón con las maestras. Decimos el nombre del Señor, amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios, diga conmigo, Dios es bueno. Bueno es Dios. Amén. Que nos permite tener momentos como ese, adorando al Señor, adorando al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así que yo estoy contento de estar en la casa del Señor. Amén. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Así que usted debe estar en esta casa, debe estar contento, porque viene a buscar al Señor. Quiero que se ubique en el libro de San Lucas, capítulo 19. He titulado el mensaje y lo titulé ahora porque iba a predicar de otra cosa, pero la necesidad de conocer a Jesús. La necesidad de conocer a Jesús. Y me voy a basar en una historia de Jesús y Zaqueo para poder desglosar y entender por qué es necesario conocer a Jesús. ¿Sabe? Nunca se deja de conocer a Jesús. Nadie puede decir que conoce a Jesús a cabalidad. Siempre vamos a aprender de Jesús. A través de su palabra vamos a aprender a conocer a Jesús. Cómo actuaría Jesús, cómo pensaría Jesús, cómo haría Jesús en ciertas situaciones. Lo podemos encontrar en la Biblia. Pero hoy más que nunca quiero enseñarles sobre la necesidad de conocer a Jesús, porque hoy en día, por las circunstancias de la vida, donde hoy tenemos que trabajar mucho más que antes. Si antes trabajábamos 8 horas, quizás ahora tenemos que trabajar 16. Si antes me esmeraba un poco para conseguir el pan para llevarlo a la casa, quizás ahora tengo que hacerlo más. Si antes tenía un empleo, quizás ahora tengo que buscar un segundo empleo porque uno no me alcanza. Y esas cosas nos van ahogando y nos van arropando, y en muchas de las ocasiones nos separan de Jesús. En muchas de las ocasiones nos quitan tiempo para orar, porque tenemos que trabajar más, porque llegamos más cansados a la casa, porque tenemos menos tiempo libre y tenemos que hacer tantas cosas que nos olvidamos de Jesús. Nos olvidamos de lo que hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Nos olvidamos que resucitó al tercer día. Nos olvidamos que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por todos nosotros. Nos olvidamos de que nos salvó de la muerte eterna y nos trajo a la vida eterna. Así que tantas cosas hoy en el mundo que estamos viviendo, tan agitado, tan comprometido con el tema de la pandemia, que también eso ha afectado psicológicamente a la humanidad. El tema del COVID-19 psicológicamente ha afectado a muchos, sobre todo a aquellos que le ha dado, han quedado mal psicológicamente, y a lo que no nos ha dado,
También andamos todos locos con el alcohol, nos echamos alcohol hasta en la cara, en los brazos, andamos con el tapaboca. Yo a veces ando en la camioneta solo y se me olvida que ando solo y ando con el tapaboca. Eso psicológicamente nos ha afectado. Por eso quiero que nos sumerjamos hoy en la palabra, que no nos distraigamos con nada, sino que prestemos atención. Usted con su Biblia abierta, yo con la mía aquí abierta, y vamos a aprender de lo que hizo Zaqueo y cuál fue el mensaje de Jesús para ese pequeñito Zaqueo, que en un momento fue pequeño de estatura, pero al hablar con Jesús fue un gigante de la fe. Y ya le vamos a ver el porqué. Y leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y también no solamente que era jefe de los publicanos, sino que era rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oremos al Señor. Padre bueno, Padre amoroso, te damos gracias por tu infinita misericordia, por tu bondad. Te damos gracias por tu presencia. Pero hoy quiero enaltecer, Señor, y darte gracias por tu palabra, por tu bendita palabra, que fue revelada a hombres, Señor, inspirada por tu Espíritu Santo, para que hoy nosotros podamos comérnoslas como un manjar. Y ella pueda enseñarnos, ella pueda instruirnos, ella pueda corregirnos, Señor. Y esperamos que en esta mañana no sea la excepción, que tu palabra cambie nuestras vidas, que tu palabra alimente nuestra fe, que tu palabra nos confronte, Señor, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer en nosotros. Y aquí te decimos, estamos dispuestos a que nos hables por tu palabra. Estamos dispuestos a seguir los ejemplos que están en tu palabra. Y todo lo que está a nuestro alrededor, Señor, que se sujete en el nombre de Jesús. Señor, lo que está en el cielo, lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra, se sujeta en el nombre de Jesús, para que hoy seamos libres de cualquier altimaña del infierno, Señor. Estamos en tu casa y esperamos, Señor, hacer honor a quien honor merece. Honrarte a ti, Jesús, por lo que hiciste, por lo que haces y por lo que seguirás haciendo en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te doy gracias. Amén y amén. Vamos a leer este pasaje bíblico con imaginación, con ilustración. Jesús estaba entrando a Jericó, a una ciudad que en el Antiguo Testamento la conocían como la ciudad amurallada. Jesús venía con diga conmigo, con una multitud. Jesús estaba pasando por Jericó. Y cuando dice el versículo 2 que cuando él estaba pasando, sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, de los que recaudaban impuestos, y era rico. Mire que da la característica, era jefe de los publicanos, de los que recaudaban impuestos. Quizás el apóstol Mateo lo conocía porque de pronto fue su jefe. Acuérdense que Mateo fue recaudador de impuestos. Quizás era su jefe y lo conocía y sabía que era un
publicano y también tenía mucho dinero, era un hombre muy poderoso. Pero a mí me gusta este pasaje porque él sabía que el dinero no lo era todo. Él sabía que tener las comodidades no era todo. Él quería aprender, él quería conocer. Y quería conocer nada más y nada menos que al Hijo de Dios. ¿Sabe? A nosotros tiene que estar dentro de nuestro corazón el conocer cada día más al Hijo de Dios. Aquel que dice la Biblia, el rubio de Galilea. Aquel que dice el libro de Proverbios que su vestidura es resplandeciente y su cabello es como el oro refinado. Nosotros debemos tener el empeño de conocer más a profundidad quién era Jesús. No superficialmente, porque superficialmente sabemos que hay un tal Jesús, vino, murió en la cruz del Calvario. Los que lo conocen superficialmente están afuera. Pero nosotros debemos entender que no es por lo que tenemos, no es por lo mucho, no es por lo poco, no es por la gran cantidad que tenemos que necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos saber quién es Jesús porque a través de Él nosotros alcanzamos misericordia. Necesitamos conocer a Jesús porque sabemos que a través de Él entramos en su gracia. Necesitamos conocer a Jesús porque fue a través de Él que conocimos el perdón de nuestros pecados. Necesitamos conocer a Jesús porque a través de Él nosotros pasamos de muerte a vida. Necesitamos conocer a Jesús porque cuando no teníamos nada, ahora lo tenemos todo. Necesitamos conocer a Jesús porque Él fue capaz de entregar su vida siendo Dios, no escatimando ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que dice la Biblia que se despojó a sí mismo. ¿Saben? Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos tener el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo lo tenía todo. No tenía ningún tipo de necesidad de andar detrás de una multitud. Pero me llama la atención que en el versículo 2 dice que era publicano y era rico. Y sabe que la Biblia dice que es más difícil que entre un rico al reino de los cielos que entra un camello por la aguja por el ojo de una aguja. Y a pesar de eso que era rico, él dijo: necesito conocer quién es Jesús. Diga conmigo: necesito conocer quién es Jesús. Y veo el número 3, versículo número 3 dice: procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era muy pequeño de estatura. ¿Sabe? Dice la Biblia, versículo 3, que procuraba ver a Jesús. Hoy la gente, los de afuera, los de dentro no, los de afuera no procuran ver a Jesús. Procuran ver imágenes, procuran ver problemas, procuran ver las satisfacciones del mundo, pero no procuran ver a Jesús. La gente hoy le tiene miedo al COVID, pero no le tiene temor a Jesús. Este hombre procuraba ver a Jesús, pero no podía verlo. ¿Por qué? Por dos causas. Número 1, por la multitud. Número 2, era pequeño. Dos impedimentos físicos que él por sus propios medios no podía llegar a Jesús. Había una gran multitud, imagínense 5,000 personas caminando y todos queriendo tocar a Jesús. Y todos queriendo hablar a Jesús. Y todos queriendo escuchar a Jesús. Uno por interés de que multiplicara los panes y los peces nuevamente. Otro por interés de que sanara a algún enfermo. Otro quizás para recibir liberación demoníaca. En fin, lo que quiero enfocarte es que había una multitud caminando con Jesús y no podía acercarse a Jesús porque había mucha gente. Acuérdese de aquel pasaje cuando Jesús entró en una casa y llevaron a un hombre enfermo en un lecho, en una camilla, y tuvieron que romper el techo por causa de la multitud. Y arrojaron a aquel hombre por el techo, y aquel hombre salió ese día sin camillas y sin nada porque también procuraba ver a Jesús. ¿Sabe algo?
te voy a revelar esto en el nombre de Jesús. Cuando usted y yo procuramos ver a Jesús, Jesús busca el momento preciso para que lo encuentres. Cuando te dedicas y procuras buscar a Jesús, y no importa los obstáculos que tengas en el frente, los problemas que tengas en el frente, la enfermedad que tengas, pero procura ver a Jesús, Él mismo propicia la oportunidad para que te acerques a Él. ¿Sabe que Jesús quiere que estés cerca de Él? A Jesús también le interesa que usted y yo estemos cerca de Jesús. Porque Él mismo sabe, la palabra dice que sin mí nada podéis hacer, y Él quiere que usted y yo hagamos. Él quiere que usted y yo prosperemos. Él quiere que usted y yo seamos libres. Él quiere que usted y yo tengamos la protección divina de Jesús. Él quiere que estemos cerca de Jesús. Por eso la Biblia narra que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Él quiere que estemos cerca de Jesús. Yo le diera un aplauso a eso, porque lo más interesado de estar cerca de Jesús somos nosotros. Por eso la Biblia dice en el versículo 10 que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo en un momento necesitábamos salvación, pues Jesús nos la dio. En un tiempo estábamos perdidos y Jesús nos encontró, y ya no estamos perdidos y ya no estamos condenados. Ahora vivimos bajo la gracia, ahora somos salvos, ya no tenemos condenación, ahora somos libres por la sangre del Cordero de Dios. Entonces Zaqueo procuraba ver quién era Jesús, pero la multitud no podía, era pequeño de estatura, necesitaba una solución. ¿Sabes? Cuando procures buscar a Jesús, no te quedes en tus limitaciones, porque Jesús te va a ayudar a que te acerques a Él. Cuando procures buscar quién es Jesús y te propongas de todo corazón a decir: yo quiero saber verdaderamente quién es Jesús. No quiero creer superficialmente, quiero profundizar en la palabra del Señor, en la intimidad con Él, en la oración, en el ayuno, en la vigilia, en la intimidad, en el tiempo con Jesús. Pues Él se te va a revelar en el nombre de Jesús. Zaqueo en el versículo 4 dice: y corriendo, escuche bien, un hombre millonario, un hombre que tenía un estatus social por encima de lo que andaban con Jesús. Si encontramos en la palabra que cuando David fue nombrado rey, andaba huyendo de Saúl, entró a una cueva. ¿Quiénes eran los amigos de David? Los endeudados, los quebrantados de espíritu, en fin, eran los amigos de David. ¿Quién andaban detrás de Jesús? Los pobres. Jesús se lo dijo a los discípulos: a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Los necesitados andaban detrás de Jesús. Y se entendía, había un profeta en Jerusalén, había un profeta en Israel, cual nunca había hablado con tanta sabiduría. Aunque la gente no sabía que era Jesús, que lo comparaban con Moisés, con Elías, con Eliseo, en fin, pero sabía que había algo distinto en ese profeta. Hay algo distinto en Jesús. Y Zaqueo no se quería conformar con escuchar. Zaqueo iba a buscar a Jesús. Pero mire cómo iba corriendo. El hombre rico no le dio pena correr con su grande túnica, con su gran vestidura. Corrió delante de ellos, es decir, rebasó a la multitud, se les adelantó unos metros más para saber quién era Jesús. Yo te digo algo: no te dé pena proclamar el nombre de Jesús, no importa tu estatus social, simplemente corre a Él y búscalo, porque Él va a propiciar el tiempo para que lo encuentres.
Se lee muy fácil. Pero él tenía limitaciones. Pero corrió. Diga conmigo, corrió. Y no solamente el rico el Zaqueo millonario, corrió, sino uy, qué rayón, se subió arriba de un árbol. No le importaba si la vestidura se le rompía o se le ensuciaba. Corrió y se subió encima de un árbol de sicomoro. Los que lo conocían y sabían que era publicano y pasaban por ese árbol y lo veían encaramado en ese árbol, ¿qué no dirían de ese pequeño Zaqueo? ¿Qué no dirían? Dirían, ese publicano rico está arriba de un árbol, ¿qué raya? Pues que no te limite tu estatura, que no te limiten los problemas, que no te limite la enfermedad, que no te limite la escasez, que no te limiten nada por dar de conocer a ese tal Jesús que fue capaz de hace más de 2000 años de entregar su vida por ti, por mí, y hoy podemos proclamar su nombre gracias a él que venció la muerte en la cruz del Calvario, y a ese tercer día no se quedó en la tumba, sino que se levantó de esa tumba y ya no verá más muerte, sino que vendrá por nosotros en toda su gloria, en todo su esplendor, para llevarnos a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, si leemos con la imaginación como la estoy leyendo yo, corriendo el hombre rico, él pudo llamar a uno de sus siervos y enviar a Jesús. Él pudo llamar a uno de sus esclavos y mandarle un mensaje a Jesús que fuera para su casa. Pero no. Él quería personalmente conocer a Jesús. Con esto te quiero decir que no conozcas a Jesús por las experiencias de otros. Que no conozcas a Jesús porque Lino tuvo una experiencia en oración y me la está contando y yo no la he vivido. No. Yo también puedo tener experiencias con Jesús. Yo también puedo desprenderme de cosas que me atan, que me limitan. Muchas veces tenemos excusas, pastor, es que no me puedo congregar, es que ya no tengo tiempo de buscar a Jesús porque mi trabajo me lo impide. Trabajo 7 días, pues te digo algo, agarra un consejo. Dale la oportunidad a Jesús. Se subió en ese árbol de sicomoro para verle. Diga conmigo, para verle. Porque quizás había escuchado mucho de ese tal Jesús, pero no lo conocía en persona. Usted no conoce en persona a Jesús, pero sí somos bienaventurados. Pero bienaventurado aquel que no le vio y creyó. No como Tomás, que Jesús le reprochó: Tomás, por cuanto me viste has creído. Pues bienaventurado el que no me ha visto y creyó. Y esta palabra bienaventurado es gozoso, feliz. Bienaventurados somos porque no hemos visto a Jesús en persona, pero la presencia del Espíritu Santo nos los ha revelado en nuestros corazones, y hoy podemos decir por el Espíritu Santo: Abba Padre, porque Él es la herencia incorruptible, inmarcesible de que entraremos al reino de los cielos. Se subió a ese árbol sicomoro para ver a Jesús, porque algo que también sabía, él sabía que iba a pasar por allí. Había una conexión entre Zaqueo y Jesús. Cuando tenemos al Espíritu Santo, bendigo al Espíritu Santo, al maravilloso Espíritu Santo, hay una conexión entre el Espíritu Santo y nuestro espíritu, la cual la Biblia dice que el Espíritu Santo nos redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu Santo quien nos revela quién es Jesús. El mismo Jesús, cuando oraba por los apóstoles, le dijo: yo les voy a enviar el otro consolador.
el cual estará con vosotros para siempre. Él les recordará todo lo que yo les he dicho y les hará saber las cosas que verá de mi Padre, se las hará saber también a ustedes. Es el Espíritu Santo, la relación del Espíritu Santo, quien nos revela a Jesús. Que antes de pecar, el Espíritu Santo te va a decir: hey, eso está mal. Y la decisión es tuya. ¿Pecas o no pecas? No es del Espíritu Santo, ya Él te lo está diciendo que está mal hecho. Te está redarguyendo. Él sabía que iba a pasar por allí. Versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo. ¿A cuál lugar llegó Jesús? Llegó a donde estaba el árbol. Llegó donde estaba Zaqueo. Llegó a aquel lugar, al sitio donde aquel hombre procuraba ver a Jesús. Sí me gusta este pasaje, porque cuando yo procuro conocer a Jesús, ver quién es ese Jesús, Él viene hasta donde yo estoy. Por eso la Biblia dice que no nos dejaría, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús pudo hacer caso omiso de ese árbol. Jesús pudo hacer caso omiso y pasar de largo, no importa, pero Él sabía quién era Zaqueo. Y había visto lo que había hecho, había corrido, se había encaramado en un árbol, no le importó la posición, el estatus social que él tenía. Y Jesús dijo: yo tengo que ir donde está Zaqueo. Yo tengo que ir hasta allá. Y llegó hasta donde estaba el árbol. Y diga conmigo: y lo vio. ¿Sabe? El árbol sicomoro es un árbol grande. Se da en Israel. Es frondoso. Zaqueo tenía que estar en un lugar visible para que Jesús lo viera. Aunque Jesús a la distancia sabía que estaba allí. Ahora se lo demuestro. Pero cuando Jesús quiere tratar con tu vida, cuando procuras conocerle y Él quiere tratar con tu vida, yo te voy a decir esto, y es una buena noticia: no te lograrás escapar de Jesús. Porque Él dijo que iba a terminar lo que había comenzado en tu vida y en mi vida. Aleluya. Él dijo: la buena obra que comencé la voy a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y tenía un gran candidato allí, tenía ese Zaqueo en ese árbol, y Jesús dijo: no voy a pelar este boche. Aquí tengo uno más para mi reino. ¿Sabe? Cuando procuramos conocer a Jesús, Jesús sabe, Jesús conoce tu corazón, Jesús conoce las intenciones de tu corazón, y Él sabe qué hay en tu corazón. Por eso es que la adoración no es un acto externo. La adoración es un acto interno del creyente con Dios. Y cuando dice la Biblia que cuando lo vio allá, miró hacia arriba y lo vio, le dijo estas palabras. Lo llamó por su nombre. Le dijo: Zaqueo. ¿Quién le había dicho que se llamaba Zaqueo? La divinidad de Jesús fue manifiesta en ese momento para llamar a Zaqueo. La divinidad de Jesús se pone en manifiesto en aquellas personas que procuran conocer a Jesús. Lo divino, lo esencial de Dios se manifiesta en aquellos que de verdaderamente tienen hambre y sed de Dios. Lo vio arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario
que pose yo en tu casa. Versículo 5, muy rico en esta historia. Lo primero que debemos entender que Jesús conoce nuestros nombres. Él sabe que yo me llamo Jorge, para que sepa. Él sabe cuál es tu nombre, tu segundo nombre, tu apellido, tus padres, tus cabellos. Él sabe. Nadie tiene que decirle quién es quién. Él sabe. Y qué bonito es saber que cuando yo procuro conocer a Jesús en la intimidad, Él me llama por mi nombre. No sé si me está siguiendo en el mensaje, pero veo a muchos como ido todavía y no los veo emocionados. Pero yo estoy predicando este mensaje y yo estoy emocionado. Estoy leyendo esta palabra y me identifico y me voy hasta ese pasaje de Jericó, en las calles polvorientas, en un saqueo corriendo, en un saqueo encaramándose en el árbol de sicomoro, en un Jesús mirando el árbol y diciéndole: Saqueo. Cuando yo oro o cuando oramos y nos humillamos en la presencia del Señor, prepárate, porque el Señor te llama por tu nombre. Dale un aplauso al Señor, por favor. Lo llamó por su nombre Saqueo, pero también dijo, el Señor le dijo a Saqueo: date prisa, apresúrate. Yo te digo hoy de parte del Señor, date prisa a buscar la presencia del Señor. Date prisa a buscar su gloria y su resplandor. Date prisa porque mañana puede ser tarde. Hay un tiempo perfecto de Dios que se llama el tiempo Kairos. El tiempo perfecto. Y investigando con el Matthew Henry, investigando un poco desde hace tiempo en Saqueo estaba en el Kairos de Dios. Saqueo estaba en el tiempo preciso de Dios. Y Jesús no quería que Saqueo desperdiciara ese tiempo. Y le dijo: date prisa. ¿Sabe? Hay creyentes que han dejado pasar el tiempo de Kairos de Dios, el tiempo de la bendición, el tiempo de estar en la congregación, el tiempo de orar, el tiempo de leer. Lo han dejado pasar y ese tiempo era el tiempo de tu bendición, era el tiempo de tu provecho, era el tiempo de ver la gloria de Dios, pero dejaste pasar el tiempo Kairos. ¿Por qué el Señor le dijo date prisa? Porque la bendición la podía tener otro. Date prisa a buscar la presencia del Señor. La venida de Cristo está cerca. Y no puede dejar pasar este tren de la bendición. No puede dejar pasar estos tiempos proféticos que estamos viviendo. No puede dejar pasar el tiempo de la salvación. El tiempo de ver la mano de Dios obrar. Mire, hermano mío, oveja de este rebaño, amigo que nos visita, el tiempo que pasamos con Jesús es un tiempo de calidad como nunca antes lo podemos hayar vivido. Le dijo: date prisa. No sea como esos creyentes que dejan pasar la bendición. No seas como Judas, que dejó pasar la bendición, que prefirió entregar al Señor por unas monedas de plata. O no seas como uno de los seguidores del apóstol Pablo, que en sus cartas dice: porque Demas me ha dejado, me ha abandonado y se ha ido detrás del mundo. Aún en la cárcel eres bendecido. José era bendecido en la cárcel en Egipto. Estaba en el tiempo Kairos de Dios, porque aún en la cárcel la bendición de Dios estaba con José. Prefiero estar en la cárcel como José que estar fuera de la cárcel sin la presencia de Dios. Date prisa, te digo de parte del Señor, a buscar la gloria de Dios. Date prisa por buscar la respuesta del Altísimo. También le dijo allí: desciende
Date prisa y desciende de ese árbol. Yo puedo ver aquí, desciende. Es como que ya no vas a ser más publicano. Ya no vas a estar arriba con la vanagloria del mundo. Ahora te voy a poner en la humildad. Vas a ser humilde. No vas a ser arrogante. Vas a ser humilde. Muchos de nosotros necesitamos descender, porque a veces creemos estar arriba y queremos mirar a la gente por encima del hombro porque nos creemos más que los demás. Pues ese no es el evangelio que nosotros predicamos y el evangelio que el Señor nos enseñó. El único que está arriba es Jesucristo y nosotros estamos abajo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Estamos abajo. Le dijo Zaqueo, desciende, porque hoy, escuche bien, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Date prisa, desciende, porque hoy, mire que no es mañana, es hoy. No es mañana que te está llamando el Señor, es hoy. No es mañana que voy a buscar al Señor como buscan los que hacen dieta, que todos los lunes comienzan dieta. No comienzan los viernes, ni los jueves, ni los miércoles, sino el lunes comienzo a caminar, el lunes comienzo a trotar, el lunes comienzo a hacer dieta. No, es hoy. Él le dijo, hoy es la oportunidad de tu vida, ¿sabe? No desperdiciemos la oportunidad que nos da el Señor de conocerle, porque no es mañana que le vas a conocer, no es mañana que vas a tener intimidad con el Señor, sino que Él te dice que es hoy el día de tu bendición en el nombre de Jesús. Es hoy el día de nuestra bendición. Hoy recibimos bendición aquí en casa. Hoy recibimos bendición en el nombre de Jesús. Es hoy. Pero la palabra clave de este versículo es necesario. Es una necesidad que Jesús entre en la casa de Zaqueo. ¿Sabe? Es necesario que Jesús esté en tu corazón. Y no solamente en tu corazón. Es necesario que Jesús sea el centro de tu hogar. Que sea el centro de tu familia. Es necesario que Él sea el primero en tu vida. Es una necesidad. Es como el aire que respiramos. Si no hubiese oxígeno, todos muriéramos asfixiados aquí. Pues la vida del creyente es igual. Necesitamos a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Y siento que muchos necesitamos reconciliarnos con Jesús. Job dijo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay muchos creyentes que de oída han oído hablar de Jesús, quizás como Zaqueo. Había escuchado hablar de Jesús, pero no se conformaba. De la oída había escuchado hablar de Jesús. Zaqueo quería conocer a Jesús. Zaqueo no quería que nadie más le contaran quién era Jesús. Zaqueo quería que Jesús le contara quién era él. Zaqueo quería que Jesús hablara con él. Zaqueo quería escuchar la voz dulce y tierna de Jesús, no viviendo de experiencia de otros publicanos o de otros compañeros, diciéndoles que vimos hacer a Jesús unos milagros, es que vimos hacer a Jesús algunas señales. No, Zaqueo dijo, no me voy a conformar con eso. Yo quiero verlo de primera mano. Yo quiero que sea el mismo Jesús que me predique el evangelio de salvación. Desciende porque hoy es necesario
Mire lo amoroso de Jesús, que pose yo en tu casa. Jesús quería ir a la casa de Zaqueo. Jesús quería visitarlo. Jesús quiere ir a tu casa. Y no como un invitado. Jesús quiere ir como el dueño. Fíjese que Jesús no le pidió permiso a Zaqueo. Zaqueo, ¿puedo ir a tu casa? Jesús tenía la autoridad, la potestad dada por Dios. Y en donde iba porque ya Dios lo había encomendado que fuera. Y lo que hablaba era porque ya se lo había escuchado al Padre hablar. Y Jesús quiere estar en tu casa. Amén. Yo le abriría las puertas del frente, del fondo, del cuarto, del depósito, de los baños, para que Jesús sea el dueño de mi casa en el nombre de Jesús. Por eso usted me ha escuchado decir que el Espíritu Santo no es un invitado en la iglesia. El Espíritu Santo es el dueño de la iglesia. Y como es, Jesús le dijo, es necesario que yo pose en tu casa. Ya vamos a ver por qué era necesario que posara en su casa. Versículo 6 dice, entonces él descendiendo a prisa le recibió gozoso. Analicemos bien el pasaje. Jesús le dijo que se diera prisa y que descendiera. Pues la obediencia me acerca a Jesús. Los desobedientes ven de lejos las maravillas de Jesús que Jesús hace en los demás. Pero él obedeció, descendió a prisa, descendió y lo hizo a prisa, como le dijo Jesús. Jesús le dijo, date prisa y desciende, pues él descendió y se dio prisa. Yo te digo, si Dios nos está diciendo estas cosas, pongámoslas en práctica, porque una gran bendición se acerca para nosotros cuando nos damos prisa y descendemos y obedecemos la palabra de Dios. Hay bendición para la obediencia. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer al Señor? Entonces prepárate, di conmigo, me preparo para recibir la bendición que viene de Dios para mi vida y para mi familia en el nombre de Jesús. Y lo número 3 que hizo Zaqueo, ¿qué hizo Zaqueo? Lo recibió con gozo. ¿Sabe algo que nos está robando el mundo? Es la capacidad de vivir gozosos. Vivimos más tiempo amargados, vivimos más tiempo enojados, vivimos más tiempo estresados que cualquier otra cosa, vivimos con los nervios de punta, que comeremos mañana, vivimos con tantas cosas que se nos olvida estar gozosos. Pues yo te digo, iglesia, si puedes sonreír, sonríe y recibe al Señor con gozo. Y aquellos que no conocen al Señor, que no saben qué es tener una relación con el Señor, hoy le vas a abrir las puertas de tu corazón y le recibirás con gozo. ¿Y por qué Zaqueo recibía al Señor con gozo? Porque se lo propuso. Procuraba buscar a Jesús y lo encontró. Se subió en el árbol sicomoro y Jesús allí lo vio y le dijo que se bajara. Yo me imagino a Zaqueo. ¡Wow! Lo conseguí. Conocí al Señor. Ya nadie me tiene que decir quién es Jesús. Por mi propia experiencia ahora sé el aspecto físico de Jesús. Sé quién es ese tal Jesús. Ahora más lo va a conocer un poquito más a profundidad. Versículo 7 dice, al ver esto todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. No va a haber más de uno que murmure cuando trates de buscar a Jesús. La gente murmurará, la gente hablará, pero quédate tranquilo,
Porque Jesús sabe las intenciones de tu corazón. Jesús sabía las intenciones de Zaqueo, que quería conocerle. Pues si tu intención es conocer a Jesús, quédate tranquilo, no importa que hablen, no importa que digan, no importa lo que diga el de al lado, el del frente, el de atrás. Simplemente me importa lo que diga Jesús de mí, porque conoce las intenciones más profundas de mi corazón. Amén. Murmuraban y decían: es un hombre pecador. Sabían que era pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ya Zaqueo estaba dando muestra de arrepentimiento. Ya sabía que ese Jesús era el camino, la verdad y la vida. Ya Zaqueo se le había revelado por el Espíritu Santo quién era Jesús. Jesús no había pronunciado otra palabra, Jesús no le había predicado. Simplemente Zaqueo lo que escuchó fue las murmuraciones de la gente diciéndole que Jesús se reunía con un pecador. Ahí puedo entender que Zaqueo vio que Jesús era santo. Y como escuchó la murmuración de la gente, se puso de pie el gigante de la fe y le dijo: Señor, voy a especular yo. Estos están hablando mío y están hablando tuyo. Estos están murmurando. Pues hoy hago algo, Señor. Voy a dar la mitad de mis bienes y se las voy a dar a los pobres. Lo dijo. En el capítulo 18 está la historia del joven rico que no quiso seguir a Jesús. Cuando Jesús lo retó y le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme, Jesús se entristeció porque el joven rico prefirió su riqueza porque tenía muchas y no siguió a Jesús. Pues aquí está la contraparte. Zaqueo le dio la mitad de sus bienes a los pobres. Estaba mostrando arrepentimiento y estaba mostrando fe en Jesús. Que la fe en Jesús no dependía de lo mucho que él tenía, sino que había llegado la salvación a la casa de Zaqueo. Y le dijo: vendo la mitad y yo le voy a dar la mitad a los pobres, Señor, no va a haber problema. Y si en algo he defraudado a alguien o estafado o en fin, he cobrado impuestos más de lo habitual, se lo devuelvo 4 veces más. Este hombre, con esas palabras, estaba dando signos de arrepentimiento. Y con esas acciones que estaba tomando, estaba dando pasos gigantes de fe. ¿Sabe? Por eso es que yo digo que con la boca nosotros hacemos muchas cosas. Nosotros hacemos un país con la boca. Pero él no quería hablar simplemente. Él quería hechos. Seguir a Jesús demanda hechos, hechos y hechos. Seguir a Jesús no es solamente de palabra. Seguir a Jesús es: con mi vida doy ejemplo de que sigo al Maestro. Y él quiso poner ejemplo con lo que tenía. ¿Qué era lo que tenía? Dice la Biblia que era publicano y era rico. Bueno, él tomó su riqueza, se le dio la mitad a los pobres, y si defraudó a alguien, se lo devolvió 4 veces más. Wow. Eso es desprenderse de lo que tenía en su corazón, porque ahora llegaba alguien que suplantaba la riqueza. Llegaba alguien a su vida, nada más y nada menos que el Salvador del mundo entró a la casa de Zaqueo. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo te digo algo, iglesia. No es por lo mucho que tienes, o por lo poco que tienes, o por la gran cantidad de materiales que tienes. Es por lo que tienes en tu corazón. Es que eres capaz de agradar a Jesús. Y voy terminando.
Versículo 9. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Repita conmigo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Aleluya. ¿Sabes qué? La salvación ha venido a nuestras casas. Alabado sea el Señor. La salvación ha venido a nuestras casas. Te voy a nombrar. Ok, la salvación ha venido a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. O sea, también podía predicarle porque era judío. Y era hijo de Abraham, era contado como los hijos de Abraham. Pero el versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estas fueron las palabras evangelísticas que usó Jesucristo. Porque el Hijo del Hombre, hablando de él, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta historia narra la vida de un pequeño gigante que en el momento era el hombre más poderoso de los publicanos, pero necesitaba ser salvo. Necesitaba escuchar esas palabras del propio Jesucristo. No quería que nadie más le contara. Quería escuchar porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Leyéndolo con la ilustración, ¿cómo cree usted que se sintió Zaqueo? Después que Jesús entrara en su casa y pronunciara esas palabras, Zaqueo diría: wow, yo estaba perdido, pero el Maestro me vino a buscar. ¿Sabe? Cada quien llega a los pies del Señor de distintas maneras y por distintas causas. Problemas en el hogar, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, en fin. Pero lo que no te puedes escapar es que estabas perdido y Jesús te vino a buscar. La Biblia dice que nadie viene a los pies de Cristo sin que Dios lo trajera primero antes. Es decir, usted y yo somos dichosos de que cuando estuvimos perdidos, Jesús vino y me encontró. No sé cuántos saben la historia de mi testimonio, pero el Señor literalmente me buscó el 5 de julio del año 98. Yo sentí el llamado del Señor en mi vida y ese día tomé la decisión de seguir a Jesús, costara lo que me costara. No sé si aquí hay personas que quieren aceptar a Jesús en su corazón, pero si lo quiere hacer, me puede levantar la mano desde su asiento y yo quiero orar por usted desde aquí para que entre el dador de la vida en su corazón. Ahí está una persona. Dios te bendiga, Leandro. Pónganse de pie de ahí mismo en su asiento. Pónganse de pie los que quieren aceptar a Jesús en su corazón. Y van a repetir conmigo una simple oración que no por simple deja de ser poderosa. Van a invitar a Jesús a ser el Salvador de su vida. Y les voy a decir: hoy ha venido la salvación sobre sus vidas en el nombre de Jesús. Repita conmigo: Señor Jesús, te doy gracias porque hoy me estás llamando. Yo te pido perdón por mis pecados
Y te pido que la sangre de Jesús me limpie de todos ellos. Te doy gracias porque hoy ha venido la salvación para mi vida. Tú me has venido a buscar porque estuve perdido, pero aquí me encontraste y me haces una nueva criatura según Cristo. Amén. Ahora yo quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estas personas que han confesado tu nombre y que han pasado de muerte a vida. Yo te pido, Señor, que así como le has revelado la salvación a ellos, puedan vivir bajo los preceptos bíblicos para seguir la corriente del evangelio, la corriente de la salvación, que no se desvíen ni a izquierda ni a derecha, que permanezcan firmes al llamado que tú le has hecho hoy, Señor. Un llamado de salvación, un llamado de arrepentimiento, un llamado de vida nueva, Señor. En el nombre de Jesús los ato a tu reino, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale aplauso al Señor por esas vidas que aceptaron a Cristo. Y ahora sí nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie. Porque me imagino que lo otro que hizo Zaqueo fue seguir a Jesús. Zaqueo, por su estatura, miraba a Jesús de abajo hacia arriba. Pero después que Jesús le dijo que había entrado la salvación en su casa, veía a Jesús dentro de él. Yo te animo hoy, mira a Jesús dentro de ti y analízate si estás viviendo una vida acorde a lo que establece la Biblia y al llamado que ha hecho Jesús sobre nosotros. La salvación ha llegado a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestra familia. Cantemos esta canción. Y adoremos al Señor. Levantando nuestras manos al santuario, al cielo. Lo levantamos a tus pies. Arde mi corazón a tus pies. Entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me
amado de Cristo. Postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Vamos, dígaselo bien fuerte. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Aleluya, Señor. El lugar más honorable para nosotros es estar a los pies del que nos ha salvado. Es de estar en los pies de aquel que nos buscó, de aquel que nos halló, de aquel que nos llamó, de aquel que fue capaz de entregar su vida por nosotros. Señor, gracias, infinitas gracias te damos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Dale fuerte, más fuerte a Él. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Dios. Póngase sobre su asiento, en su asiento, perdón. Vamos a prepararnos para diezmar, para ofrendar. Los amigos que nos visitan no están en el deber de hacerlo.